No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Vamos a leer también 14 y 15, porque vamos a incluirlo. ¿Está bien? Todos. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Muy bien, decimos el tema es nuestro Padre y ya vimos todo esto, lo que significa y nos quedamos. Ustedes tienen ahí donde dice continuará. ¿Lo tienen? Ahí estamos. El pan nuestro, dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Estábamos hablando acerca de que el Padre Nuestro es una guía, no es una oración que debemos nosotros repetir. Entonces, cuando vemos en esta guía que el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Uno de los problemas más tremendos en esta tierra es que los hombres hemos dicho, el pan de muchos días, dánoslo hoy. Esta es la razón por la que muchos viven afanados al trabajar, horas extras, días festivos y tantas cosas, ¿verdad? Porque nosotros estamos queriendo que Dios nos dé todo de un jalón, ¿verdad? No queremos poco a poquito, pero Dios tiene un propósito. El propósito de pedir el pan de cada día es que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, que podamos nosotros conocer que tenemos un Dios vivo, un Dios activo que tiene cuidado de nosotros cada día. ¿Sí? Entonces, muchas personas han malinterpretado este pasaje. Las personas quieren que a través del trabajo solamente Dios pueda suplir su necesidad. Y yo quiero decirles, Dios no solamente suple la necesidad trabajando. Sí es verdad que la Biblia dice que el que no trabaja no coma, pero este es un principio. No quiere decir que Dios tenga que solventar tus necesidades de la misma manera siempre. ¿Ok? Entonces ese es el propósito. Otra de las cosas, mire, Dios tiene interés en nuestro cuerpo. O sea, el principal propósito de Dios, escuchen, es nuestra alma, salvar nuestra alma. Esto es algo que nadie puede hacer, ¿o sí? Perdonar nuestros pecados, nadie lo puede hacer. El haber pagado el precio por rescatar nuestra vida del infierno, ¿quién lo pudo hacer? Solamente es algo que Dios puede hacer. Y aquí tampoco en esto Jesús incluyó no solamente el aspecto espiritual, santificado sea tu nombre y todo eso, sino está diciendo que el pan nuestro de cada día. Y miren, Dios está interesado también en nuestras necesidades físicas y materiales. ¿Qué quiere decir esto? Que con toda confianza, así como Jesús lo hizo, nosotros podemos venir cada día, ¿a qué? A pedir a Dios, a poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Cualquier enseñanza que minimiza o desprecia el cuerpo es equivocada. Si se dan cuenta, hay muchas religiones que quieren alcanzar pues santidad, quieren alcanzar otra vida sacrificando el cuerpo, y no es así. Ahora, sí voy a ser sincero en este sentido. Nosotros no debemos sacrificar el cuerpo no alimentándolo como sobrealimentándolo. Amén, gloria a Dios. ¿Me explico? Porque es pecado uno maltratar el cuerpo, no dándole como excediéndolo. Y eso hemos visto que trae muchas enfermedades. A veces, yo me acuerdo cuando en el tiempo de mi abuelita, cuando yo estaba joven, se decía, oye, ese hombre está lleno de vida, sinónimo está gordito. Hoy se dice que está lleno de colesterol. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado en este sentido. Sí, 1 Tesalonicenses dice ahí, y todo vuestro ser, escuchen lo que el Señor dice, tu ser, ¿qué incluye tu ser? Espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo. Y dice, sean hallados irreprensibles, o sea, que nadie te reprenda
por no estar cuidando ni tu espíritu, ni tu alma, ni tu cuerpo. Debemos estar, para la venida del Señor, guardarlo, que alguien no nos reprenda porque lo estamos maltratando. Ahora, este versículo no solamente se refiere al pan material o físico, está hablando también al pan espiritual, ¿sí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere que cada día seamos alimentados de su palabra. Jesús dijo algo bien importante, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando esta guía se refiere al pan, no solamente se refiere al pan físico. Miren, esta petición nos habla de vivir al día, muy contrario de lo que nos dice el mundo, ¿no? Es que no quiero vivir al día, o nos quejamos, es que vivimos al día. ¿Te hace falta algo el día de hoy? ¿Te hizo falta algo el día de ayer? Si nosotros encomendamos al Señor nuestras necesidades, Él día a día va a suplirnos. Ahora, nos quiere liberar de la preocupación de la vida que no ha aprendido a confiar en Dios. ¿Entendemos esto? Miren, yo al mayor de nuestros hijos, él tenía que irse, aparte de estar negro, era negrero con su vida, ¿no? Él estudiaba en la mañana en el Politécnico su carrera, salía, llegaba a la casa sudando, a veces se acostaba un ratito nomás, comía y se iba al Instituto Bíblico y salía hasta las 9:30, 10 de la noche. Y los sábados ya para descansar tomaba 4 horas de inglés y el domingo se venía aquí a enseñar en el CCP o a veces a predicar o a veces en la alabanza. Pero hay algo que yo creo que formó mucho su vida. Él tenía que venir todos los días a mí para que le diera yo para su pasaje. Y todos los días venía y yo le daba para su pasaje. Yo quería enseñar algo que tiene que ver con este principio. Qué bueno será que todos los días nosotros vayamos a Dios a pedirle para nuestro pasaje del día. ¿Y qué cree? Siempre le di a mi hijo. ¿Y qué cree? Que Dios siempre está dispuesto a darnos también. ¿Está bien? Esto es una enseñanza. Ahora, ahí en Éxodo, lo que mencionaba Ale, algunos oran, no el pan nuestro de cada día, sino, Señor, el pan para muchos días dámelo hoy, pues ¿para qué esperamos, no? Fíjense, aquí en este pasaje en Éxodo 16 habla acerca del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. Dios estuvo alimentando al pueblo de Israel en ese tiempo, cada día le mandaba su alimento, pero los israelitas lo que hicieron fue que acumularon y entonces a otro día que quisieron comer el pan estaba echado a perder. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios era la dependencia del ser humano hacia Él. ¿Sí? Una de las cosas, por eso la Biblia dice que la avaricia es un pecado, ¿sí? Muchas veces nosotros queremos tener lo mejor, no solamente nos conformamos con vestir, sino queremos nosotros vestir de marca, queremos tener un coche de marca, queremos tener lo mejor, ¿sí? Y quiero decirles, eso nos puede llevar a la avaricia. Entonces necesitamos ser sabios, porque el Señor no solamente nos provee para nuestras necesidades, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, estamos puestos para bendecir a otros. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el que piense en el pobre, porque en el día malo el Señor le ayudará. Miren, cuando Jesús oró, dijo, Señor, el pan mío de cada día dánoslo hoy. ¿Así oró el Señor? ¿El pan qué dijo? Alguien le podría decir, pues a ti qué, pues tú pide para ti, se acabó, no cada quien su fiesta. Pero fíjese una cosa, que nosotros debemos pedir también la provisión de Dios para otros. Sí, para mi familia, no, para otros. ¿Sí me explico esto? Es lo que Dios ha querido siempre hacer, hermanos. El pan nuestro de cada día, nuestro, dánoslo hoy. O sea, sí para nosotros, sí para nuestra familia, sí, pero para aquellos también que no tienen, pero que yo sí recibo. ¿Me explico? Debemos siempre pedir también para otros. Lo que decía Ale, el problema del pueblo de Israel, queremos pan, pues órale, ahí va.
y el Señor vino y les dio maná. Todos los días pan fresco. Pero lógico es, ellos dijeron, por si el Señor no nos da mañana. Y entonces pues nosotros como somos bien abusados y como hay mucho pan, pues vamos a apartarlo por si el Señor nos falla mañana o no nos cumple mañana. Y guardaron ese pan y el pan se echó a perder. Otra cosa, el Señor dijo, ¿hasta cuándo voy a batallar con este pueblo? Ya estamos hartos de pan hasta aquí, ¿verdad? Ya queremos carne. Ok, órale, ahí está la carne. Y la Biblia dice, hermanos, que vino un viento y trajo, qué bueno que no trajo vacas, ¿no? Trajo codorniz. ¿Ha probado el codorniz? Un platillo acá sofisticado. Pues el Señor, hasta que le salía por las orejas, les dio. Dios está dispuesto, hermanos, a suplirnos, inclusive más allá de lo que nosotros imaginamos. Es más allá a veces de lo que nosotros necesitamos. Lo que les decía hace 8 días, que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. Dios cumple antojos y endereza jorobados. Pero tampoco te enojes con Él cuando no te supla tus antojos, sino más te dé tus necesidades. Amén, gloria a Dios. Se acabó, ok. Vamos. Esta oración no dice, dame mi pan cotidiano. La oración incluye el poder compartirlo con otros menos afortunados. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes apartan algo para dar a alguien que no tiene? Ok, quiero decirles algo, el Señor los va a bendecir. El Señor los va a bendecir. Yo tuve que aprender esto más en la práctica cuando mi esposa y yo vivíamos en Acapulco, estábamos estudiando en el Instituto Bíblico. Allá estábamos, mis hermanos, los pobres nos decían pobres. Y en una ocasión, mi esposo y yo ya teníamos una misión que se llamaba el Brasil, un pueblito, y quiero decirles, el templo eran 4 palos, hueso de palapa, y mi púlpito era un tronco y una tabla ahí. Y mi esposa daba clases a los niños abajo de una parota, abajo de un árbol. Y en esa ocasión, el Señor nos dio 20 pesos, de aquellos rojos todavía. Ya nos fuimos allá al templo, llegábamos todavía al culto allá. Y quiero decirles allá el dicho de una Coca-Cola en el desierto, pues una coca era... Y a otro día, lunes, yo me paro y le digo a mi esposa, oye, pues dispara una coquita con los 20 pesos. Y me dice, no, ya no los tengo. ¿Qué les hiciste? Es que se los di de ofrenda a una hermana. Dije, ay, Señor, ¿qué tenemos que dar? ¿Algo que nos duela? ¿O tenemos que dar hasta que nos duela? Pero quiero decirles esto, hermanos. Ni un solo día que estuvimos en Acapulco y anduvimos en situaciones de mucha pobreza, de mucho peligro, nunca nos faltó ni la protección de Dios, ni la bendición económica, ni material de Dios. Es más, quiero decirles que yo fue la primera vez que subí 6 kilos en un año. Así es que ya sabrán si el Señor nos bendijo. Dios no se queda con nada, hermanos. Nosotros bendecimos, el Señor sabe y también nos bendice. Ahora, no bendigan a otros porque Dios los va a bendecir a ustedes. Bendíganlos porque más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios se encargará de lo demás. Yo quiero testificarles en este momento de algo. Ayer fuimos a predicar a una iglesia donde el pastor siempre nos estaba diciendo que éramos muy chocantes, que no queríamos ir a predicar a su iglesia. Y nos dijo, ¿qué ustedes ya saben que en mi iglesia hay puros sicarios y puros, ¿cómo se llama? Narcos. ¿Narcos? Narcos, sicarios. Bueno, pura gente refinada, ya saben, ¿no? Entonces le decíamos, no, hermano, lo que pasa es que no sabemos llegar, siempre nos invita, pero no nos da la dirección. Entonces, finalmente fuimos ayer. Estuvimos predicando a unos matrimonios y sí, efectivamente, todas las personas invitadas eran con el cabello así parado, rapados de acá, ya saben, ¿no? Todas las modas habidas y por haber. Y estuvimos predicando y el Señor se manifestó. Cuando terminamos, hicimos la invitación de recibir a Cristo y vinieron por lo menos 6 personas y entregaron su vida al Señor. Y aparte, vinieron muchos a pedirnos informes sobre reto. Pero me llamó la atención que una señora agarró y se despidió de mí
Y al momento de despedirse de mí, me hizo así como se le hacía antes a los motociclistas, ¿no? Me dio algo así. Entonces a mí me raspó y entonces lo vi y miren lo que me regaló. Hasta a mí me queda. Yo quiero decirle, Bonito. tú siempre tienes algo para dar y dar es una bendición. Recuerdo que cuando nosotros empezábamos en el ministerio, una vez hubo una campaña en una iglesia y fuimos y pusieron una canasta y empezaron a llevar jabón, atún y llevaban muchas cosas y yo decía, cuando yo tenga yo quiero llevar, cuando yo tenga yo quiero llevar. Y la campaña duró una semana y ¿saben qué? Que esa fue mi primera experiencia de dar siendo cristiana. Cuando yo dije, bueno, pues si todos llevan jabón, atún y todo, y yo tenía una sola lata de atún porque nada más éramos mi esposo, el niño y yo. Entonces yo dije, yo la voy a llevar porque yo tengo ese deseo de llevar algo. Entonces antes de entrar a la campaña llegué y fui así por la orillita, que nadie me viera, a dejar el atún porque a mí me daba pena que era tan poquito. Pues ¿sabe qué? Que cuando dejé el atún y me regresé a mi lugar, yo empecé a sentir que mi corazón me latía apresuradamente. Yo empecé a sentir emoción por haber podido participar para dar. Y yo quiero decirte, muchas veces nosotros, por nuestro afán, por nuestra avaricia, no contemplamos el que hay otros más necesitados que nosotros. Nosotros somos un conducto de Dios para bendecir a otros como creyentes, entonces siempre tenemos que considerar eso, estar satisfechos con lo que Dios nos da y dar de lo que Dios nos ha dado. Y les aseguramos algo, hermanos, que si tú das algo, Dios no se va a quedar con ello. Si tú das algo, nunca te va a faltar. Al contrario, Dios va a ver tu corazón, que es como el corazón de Él, que es generoso. Adelante. La otra parte dice, después de pedir, hay que colocarnos en una posición, no que merezcamos, sino en una posición donde no haya un estorbo para recibir de parte de Dios. Y aquí es muy enfático que Jesús habla acerca del perdón y dice, y perdónanos, ¿qué dice? Nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pasaría si ustedes fueran a Coppel o ahí o a donde tienen la tarjeta bien saturada y le dijeran, ¿sabes qué? Pues perdóname la deuda, ¿no? 45 grados y un patadón, ¡ras!, ¿no? Ahora, esto tiene mucho significado. Cuando se hace la oración, también necesita darse cuenta de lo que está diciendo. De todas las oraciones, como que esta es la más ruda, ¿cierto? La más aterradora. ¿Por qué? Por esto, miren, el sentido literal es, perdónanos nuestros pecados en la misma proporción en que nosotros perdonamos a los que, ¿qué dice? Han pecado contra nosotros. ¿Cuántos lo hacemos así? Aquí solamente quiero preguntar, ¿cuántos pecados te perdonó el Señor? Y te pregunto, ¿cuánto te cobró? ¿Cuánto te cobró? Ok, ¿y a cuántos de los que ya el Señor les perdonó su pecado les anda cada rato? ¿Y te acuerdas lo que te perdoné, ingrato? ¿Y tú, ingrata, te acuerdas el pecado y este que te perdoné? ¿Cuántas veces se los ha dicho el Señor? Nunca. Porque la Biblia dice que el Señor toma nuestros pecados, los arroja a lo profundo del mar y no se vuelve a acordar más de ellos. Y a veces nosotros, para perdonarlo, cuando hemos perdonado, andamos reprochándole a aquel o acuérdate. Nosotros tuvimos un colaborador que qué bueno que se fue porque estábamos a punto de correrlo, que le dijo a su esposa, cuando su esposa le decía algo, cálmese, acuérdese de dónde la saqué. ¿Sí? Y yo también se lo decía a mi esposa, acuérdese que la saqué de la soltería. Nah, no es cierto. Pero así somos a veces, como que perdonamos a alguien y lo queremos traer del cuello, ¿no es cierto? Otros que dicen, sí te perdono, pero ¿sabes qué? No quiero saber más de ti. Imagínense a Dios diciendo eso, sí les perdono sus pecados, para eso di a mi hijo Jesús, pero ya chale, ya no quiero saber nada de ustedes.
Al contrario, el Señor, cuando ha perdonado nuestros pecados, quiere establecer una relación personal de amor con nosotros. ¿Y qué cree? Que no solamente eso, sino que quiere bendecirnos el resto de nuestra vida. Entonces, cuando la palabra dice que perdone nuestros pecados en la misma medida que nosotros perdonamos a los que han pecado contra nosotros. Y el versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hablando un poquito más acerca del perdón. Dice, si perdonamos a otros, ¿qué dice? Dios nos perdonará. Dice, pero si nos negamos a perdonar a otros, ¿qué pasa? ¿Cómo ven? Este es un mandamiento, una sugerencia de Dios. Oye, perdona a los demás, te sugiero que los perdones. Es un mandamiento. ¿Y sabe qué? Condicionado. Ay, si vas a darme algo, dámelo sin condiciones. Porque así somos a veces, ¿no? Limosneros y con garrote. Pues no. Si tú perdonas, ¿qué pasa? Eres perdonado. Pero si no perdonas, fíjense qué cosa, ¿no? Ayer estábamos platicando con los pastores que nos hicieron favor de traernos hasta la casa de ustedes y nos veníamos platicando acerca de a veces las incongruencias de la gente con los pastores. Y la esposa del pastor nos platicaba de que tenían unos miembros, de que todo el tiempo estaban en contacto, en comunión y todo, y decía, por una sola cosa, aquí está eso, que no atendí, dice, estaba enojado conmigo. Y dice, pero las 99 cosas que hice a su favor, jamás las tomó en cuenta. Dice, y estaba súper enojado conmigo. ¿Por qué? Porque una cosa que no atendí de su necesidad, me la reprochaba. Y dice, y no me perdonaba, y hasta la fecha no me perdona. Yo le decía, mi hermana, ¿y por qué sigues meditando en la ofensa? ¿Sí? La respuesta es muy sencilla. Dios está interesado en cómo reaccionas tú, no cómo está reaccionando Él. Dios te va a pedir cuentas en cómo reaccionas tú. Entonces, perdónalo. Si no supo valorar tu servicio, si no supo valorar tu ministración, perdónalo, ¿verdad? Pues ya Dios tratará con él, pero tú libérate. Una de las cosas que Dios quiere hacer al enseñarnos a nosotros a perdonar es a vivir libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando sanos, ¿sí? Porque cuando tenemos rencor, el rencor envenena nuestro corazón. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios, que el no perdonar por mucho tiempo nos lleva a la amargura y nosotros contaminamos a otros con esa amargura y por si fuera poco nos perdemos la gracia de Dios. Si todo lo que nosotros tenemos y recibimos es por la gracia de Dios, imagínense si vale la pena enojarse con alguien para perder la gracia de Dios. No vale la pena. Entonces, por eso es que Dios quiere que aprendamos nosotros a perdonar. Que perdonemos a los hijos porque a lo mejor no alcanzaron nuestras expectativas. Que perdonemos al cónyuge porque a lo mejor no fue lo que nosotros esperábamos. Que perdonemos a todos. A todos nosotros tenemos, el propósito de Dios es adquirir un corazón como el de Dios, ¿sí? Un corazón perdonador. Uno de nuestros hijos no está aquí para que no volteen a ver a Sli. Cuando creció él con un resentimiento. Y una vez pues lo esbozó, dijo, ustedes nunca estuvieron conmigo en un cumpleaños. Aquí quiero mencionar algo. La palabra nunca y la palabra siempre hablan de desbalance. Es que nunca me haces caso. Es que nunca me diste. Es que siempre estás por allá. Es que siempre. Y él decía, nunca me celebraron un cumpleaños porque siempre estaban viajando. Y les voy a decir, de todos los años que él tenía, ¿qué serán? 2 o 3 veces no estuvimos el día de su cumpleaños, pero de todos modos se lo festejábamos. Nos damos cuenta de la situación. No tenía en cuenta, yo tuve una plática con él, le dije, no sabes cómo siento que esas 2 o 3 veces, no, fueron muchas más.
y no me supo sacar nada. Es más, qué bueno que tenemos tarjetitas que les dábamos en sus cumpleaños para contárselos, ¿verdad? Pero aquí la situación es que hay desbalance, porque él tomaba en cuenta, y yo le pedí perdón por no haber estado esos días de su cumpleaños. ¿Sí me explico? Pero hubo muchos otros días, muchas otras bendiciones, muchos otros cumpleaños que sí le celebramos. ¿Sí me explico? Y es lo que está diciendo Ale. Pero fíjense una cosa, qué importante es perdonar. Si uno no ha arreglado las cosas con sus semejantes, tampoco las puede arreglar con Dios. Si alguien dice, sí, este me cae gordo, pero tú y yo, ¿verdad, Señor? Yo creo que hasta a ti te cae gordo este cuate, ¿no? Porque a veces hasta así somos. Y creemos que somos los únicos hijos de Dios, pero creemos que Dios nos va a aguantar los chípiles que somos. Y la Biblia dice claramente, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque si decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano, somos unos mentirosos. Al hígado, ¿verdad? Ahora miren una cosa. La ingratitud, es lo que decía Ale, la ingratitud, ¿qué es la ingratitud? Es la falta de agradecimiento, ¿cierto o no? ¿Sí? La ingratitud es un problema. Alguien nos puede hacer 99 favores, pero si nos hace el favor, si no nos hace el favor 100, nos volcamos en su contra con todo, ¿cierto o no? Esto es, hermanos, parte de lo que el Señor nos quiere enseñar. Yo estoy preparando unos estudios que después van a seguir de estas predicaciones, donde el autor del libro que estoy leyendo nos dice esto. Nosotros como que tenemos más énfasis en el aspecto negativo, y cuando señalamos el aspecto negativo nos olvidamos de todo lo demás. Por ejemplo, la Biblia dice a los hijos, que honren a su padre y a su madre para que les vaya bien. Y en otro pasaje dice, porque es justo, porque esto es justo. Y me acuerdo que un chavo me dijo, no, ¿es justo? Ni me presta el carro cuando se lo pido. Sí, fíjense lo que estaba diciendo, le digo, fíjate que sí es justo. Le dije, porque tú te acuerdas cuando tus papás te cambiaban los pañales. Pues no, y no nomás fue una vez, ¿cierto o no? Y es más, ¿te cobraron los pañales tu papá que gastabas? Pues no, y no nomás fue una vez. ¿Te acuerdas de toda la comida que tus papás te daban especial por ser bebé? Pues no. ¿Te acuerdas todas las noches que tus papás pasaron en vela por ti? Pues no. Es justo no honrarlos. Pero el Señor estaba enojado porque no le prestaban el carro. ¿Cómo se le llama esto? Ingratitud. Ahora, veníamos platicando anoche con los pastores de la iglesia donde estábamos y vimos algo que es bien sano para nosotros. Mis hermanos, a nosotros no nos importa si ustedes nos lo agradecen o no. A nosotros no esperamos ninguna recompensa de ustedes. No lo estoy diciendo por orgullo, pero lo vamos a seguir haciendo con todo nuestro corazón. Les vamos a seguir sirviendo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Saben por qué? Porque lo hacemos para el Señor. Porque si esperáramos nosotros a hacer el bien para recibir de la gente que le hacemos bien, nos vamos a amargar. Es más, hay unos que hasta nos han demandado. Mucha gente que inclusive casi vivió en nuestra casa nos ha traicionado. Imagínense, si alguien tuviera aquí razón para ya vamos a volar con estos, somos nosotros. ¿Qué pasa? Hermano, nosotros tenemos, fíjense, el placer de servir. ¿Me explico? Jesús hizo lo mismo. Él vino a dar su vida, ¿por quién? No por los ángeles, sino por los pecadores. Y por aquellos que vino a dar su vida, lo traicionaron, lo crucificaron siendo inocente. Y él dijo todavía, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero él cumplió lo que vino a hacer. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Ya me emocioné? Adelante. Ahora, para continuar, dice, perdonar es cancelar la deuda en forma gratuita. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos esperar a que nos pidan perdón.
Debemos decidir perdonar aunque nos pidan o no nos pidan perdón, ¿sí? Y dice que es una cancelación, o sea que ya no la vamos a tener que estar marrullando o meditando en la ofensa. Dice en forma gratuita y renunciar a toda posible reclamación. Qué cosa, ¿verdad? A las mujeres a veces nos dicen que somos histéricas y históricas, ¿no es cierto? Porque cuando se suscita una falta nueva, sacamos el pasado, ¿sí? Y aunque nos digan perdónanos, sí, pero siempre lo haces y nunca cambias y bla, 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 y bla, bla. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no hemos renunciado al derecho de reclamar, ¿sí? Cuando nosotros perdonamos a alguien, no importa que nos las haya hecho 50 veces, ¿sí? Siempre debemos tomar la falta como algo nuevo y volver a perdonar, porque eso es lo que el Señor Jesús hace con nosotros todos los días. Por eso dice este pasaje, y perdona nuestras ofensas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que cada día no vayamos a repetirle una oración, sino que cada día reconozcamos que con palabras, con acciones o con actitudes hemos ofendido a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos en oración a Dios, hay que pedirle perdón por nuestros pecados cada día. Yo estoy padeciendo una bendición. Algunos me están criticando porque ya se me olvidan las cosas. Pero cuando alguien llega a reclamarme algo, a veces ya ni me acuerdo, digo, qué bendición. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Miren, vamos a ver este pasaje en dos partes, porque la Biblia dice en el lenguaje moderno, la palabra tentación tiene una connotación de mala y significa tratar de inducir al mal. Aquí la palabra no significa eso. Jesús o Dios nunca mete al ser humano en tentación. Lo que debemos pedir es que Dios nos libre de todas las tentaciones del diablo, porque este mundo es del diablo. Nosotros estamos viviendo en un mundo de maldad, ¿no es así? Entonces, ¿quién es el único que ha vencido al diablo? Jesús. Entonces, por eso necesitamos que Él nos libre de todos los ataques y de todos los dardos encendidos que el diablo nos lanza cada día. Esta es la razón por la que no podemos salir de nuestras casas sin antes no oramos, porque nos ponemos vulnerables al ataque del diablo, ¿sí? Si salimos de nuestras casas con Jesús en nuestras vidas, entonces podremos hacer frente a los ataques del diablo, ¿ok? Aquí dice en la Biblia el verbo parliasen se traduce probar, como tentación, probar. En el Nuevo Testamento, tentar a una persona no es tanto inducirla a pecar como probar su fuerza y su lealtad y su habilidad. ¿Para qué? Para el servicio, para las cosas. ¿Cuántos de ustedes se prestan? Ok, voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos se han subido a un avión? Levanten su mano. ¿No? Perfecto. Antes de subirse al avión, ustedes van y le preguntan al capitán del avión, oye, ¿tienes experiencia? Oye, ¿sabes lo que haces? ¿Cuántos le han pedido eso? Simplemente nos subimos, nos sentamos y vámonos. ¿Cuántos de ustedes al subirse al Metrobús o a otro pecero le preguntan, oye, ¿qué experiencia tienes como para que yo me suba a tu? ¿Cuántos les preguntan? Simple y sencillamente con la confianza vamos, ¿pero por qué? Porque ya presuponemos que ellos han estudiado, que ellos se han preparado y son hábiles, ¿para qué? ¿Qué les parecería que llegara el capitán como llegan las azafatas? Señores, en este vuelo les anunciamos que el capitán que va a tripular este avión es la primera vez que lo hace y miren qué valiente, ni siquiera ha estudiado cómo hacerlo. Mis hermanos, todo lo que vale la pena hacer cuesta esfuerzo. Nosotros estamos constantemente preparándonos para ser santos y para entrar al reino de los cielos.
y tenemos que ser probados. Yo necesito ser probado también para saber dónde estoy. ¿Me explico? Yo no pido, Señor, méteme en tentación. No, líbrame del mal, Señor. Si estoy aún en la tentación, está bien, si tú lo permites. Pero estando ahí, Señor, líbrame del mal. Y fue lo que Jesús pidió por sus discípulos. Señor, le dijo a Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, Dios no nos tienta, pero sí nos prueba, ¿sí? Hay circunstancias en la vida en las que vamos a enfrentar cada día y ahí nos vamos a dar cuenta si realmente tenemos la fuerza de Dios, si realmente estamos siendo leales a Dios y si ya adquirimos la habilidad de tener discernimiento sobre lo bueno y lo malo. ¿Ok? Hace mucho tiempo, para que no impliquen a nadie, vino un muchacho, pero así ya arrastrando, ¿no? Pastor, ayúdame a orar, es que ya no puedo. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que tengo prueba tras prueba. Y yo le pregunté, ¿y las estás pasando? ¿O nomás te estás quejando? Y se me quedó viendo como diciendo, eso es un masoquista. Y yo le dije, ¿cómo debe amarte el Señor? Me dice, ¿por qué? Pues estoy pasando pruebas. Le dije, por eso. Porque si no te amara, ya ni siquiera te fumara, man. A mí me preocupa mucho la gente que no tiene pruebas, porque ya ni el diablo se ocupa de ellos. El que no tiene tentaciones o pruebas. ¿Sí me explico? Pero cuando las tienes, hermanos, el Señor te está probando. El Señor está permitiendo. ¿Recuerdan el pasaje de Pedro? Esta noche han pedido tu alma, pero yo he rogado que tu fe no falte. O sea, mejor que no me los zarandeen. A veces queremos eso. Pero ¿cómo se va a fortalecer uno si no es a través de pruebas y tribulaciones? ¿Cierto? Los que corren, ya saben, ¿verdad? Mi esposa y yo un tiempo estábamos corriendo y a mí al primer kilómetro, ¡ay! Me dolían mis piernitas. Yo dije, las quiero tener buenas, pero me duelen mucho, ¿no? Pero un hombre, un entrenador me dijo, dice, mira, si te duelen, por ejemplo, al primer kilómetro, dice, síguele hasta que se te quite el dolor. ¿Me explico? Hermanos, lo mejor viene después del dolor. Así es que no nos quejemos, sino más bien luchemos, porque Dios dice su palabra que juntamente con la tentación el Señor nos da la salida. La tentación no está diseñada para hacernos caer, sino para hacernos más fuertes y mejores personas, no para hacernos pecadores. ¿Queda claro? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que ya llegamos a la casa de nuevo, pero la tentación sigue ahí, ¿verdad? Nosotros cambiamos, pero las tentaciones siguen a la orden del día. Una de las labores del diablo es tentar al hombre, ¿sí? Y nosotros no podemos evitar que el diablo nos tiente, pero sí podemos evitar que haga nido sobre nuestra cabeza. ¿Ok? Entonces, nosotros somos los que decidimos si aceptamos la tentación del diablo. Nada de que es que el diablo me hizo caer, porque a veces cuando caen llegan y dicen, es que ya caí. Perdóname, mi hermano, pero la caída tiene un proceso, ¿sí? Empieza por escuchar la voz del diablo, por acercarse donde puede ser tentado y por decidir tomar la tentación. La mejor traducción de líbranos del mal podría ser, líbranos del maligno. En hebreo la palabra Satán quiere decir adversario y llega a representar todo lo que está en contra de la humanidad y también en contra de Dios. De ese poder destructor es del que Jesús nos enseña a pedirle a Dios que nos libere. ¿Líbranos de qué? Líbranos del maligno. Si estamos advertidos y preparados y sabemos de dónde es posible que venga la tentación, tendremos más posibilidad de vencer. Y miren, hermanos, o sea que ahora sí que no os hagáis. Si la tentación que tú tienes te aleja de Dios, ¿de dónde viene? Lógico.
Si la tentación que tú tienes te va a hacer algo en contra de los principios de Dios, o de tu familia, o de tu esposa, o de tus hijos, ¿de dónde viene? Viene del diablo. Entonces nosotros, fíjense, la Biblia dice que el pecado está sujeto a nosotros. ¿Qué quiere decir? Porque nosotros, cuando viene la tentación, podemos tener el poder de decir no, o poder sucumbir ante la sutileza del pecado. Ataque desde afuera. Fíjense, vamos a ver algo que dice aquí, estamos advertidos. Ataques desde afuera de nosotros, amistades y compañías. Cada persona debe tener cuidado cuando escoge sus amigos y la sociedad en la que se va a mover. Aristóteles Onassis decía, cada uno escoge el ambiente en el cual se quiere desarrollar. Chavos de reto, escuchen, si tú quieres rehabilitarte y volver al mismo ambiente de antes, estás frito. ¿Me explico? Uno de los problemas en la conducta adictiva, hermanos, es que volvemos a juntarnos con la misma gente. ¿Sí me explico? No estoy hablando de que abandones a tu familia, ni tus seres queridos, pero los cuates, los lugares, hay que cambiarlos. Ya hemos entendido que esos cuates con las que nos las tronábamos realmente no son nuestros cuates. Son demonios como nosotros lo éramos, que inducimos a otros al pecado. ¿Está bien? La sociedad es importante. Yo de repente en broma le digo a alguien, oye, escoge tus amistades, manito, ¿no? Si quieres un nuevo estilo de vida, ¿qué necesitas hacer? Buscar nuevas amistades. Ay, pero es que ellos no piensan como yo, no son como yo, no actúan como yo. Pero lo necesitas, ¿sí? Pues acóplate. Acóplate. Aprende un estilo de vida nuevo. Refínate. Y si el Señor te sacó del rencor, pues no te juntes con gente que es rencorosa, ¿sí? O si el Señor te sacó del chisme, pues no te juntes con gente que le da duro al chisme, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. Por ahí dice un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Entonces, el que con lobos anda, ¿okay? Ya nomás le falta el collarcito. Queda claro, ¿verdad? Que el principio para no recaer en los mismos pecados es alejarse de las personas que influyen en nosotros o que tienen una conducta malsana. Otra prueba de dónde viene. Ataque de los que nos aman. Chavos, párenme las orejas. Personas que no tienen la misma mínima intención de dañarnos. Por ejemplo, díganme ustedes, ¿es favorable la sobreprotección? ¿Qué? Aquí en Reto le decimos que a veces alguien que nos va a ver caer, ay no, pobrecito, le va a doler la caída, y le ponen el colchoncito. ¿Cuándo vas a ver a aquel que caer se duele? Ay no, pero pobrecito. Alguien me ha dicho, ¿y si cae a la cárcel se va a volver peor? Y yo pienso, no, pobres de los que estén con él en la cárcel. Me explico, porque alguien que cae en la cárcel, pues ya aguas, ¿no? Y a veces así somos, con tal de que no caiga. Hermanos, qué triste es esto. Decimos nosotros algo, o aprendes con amor o aprendes con dolor. Y muchos prefieren aprender con dolor que cuando están recibiendo el amor de Dios, el amor de su familia. Entonces, si tú tienes una pareja, un familiar o alguien que te quiere sobreproteger, aléjate de él, ¿okay? Porque no te conviene la sobreprotección. Nuestra dependencia debe ser del Señor. Miren, aquí hay algo que quiero mencionarles. ¿Te pasaste? Algo que cuando me gradué del Instituto Bíblico, allí en Acapulco, llegó mi director del Instituto Bíblico y me abrazó. Felicidades que terminaste. Y luego me voltea así y me dice, ¿cuántos de los que están aquí son tus cuates? Ah, pues fulano, sutano, mengano y perengano. ¿Y a cuántos no les caes bien? No, pues a fulano, sutano, mengano. Dice, bueno, júntate más con gente que no le agradas. Y yo le dije, ¿por qué? Pues allá están mis cuates. Dice, sí, porque ellos te van a engañar.
Ellos te van, como eres su cuate, oye, qué bueno que la hiciste, oye, está bien todo lo que haces. Dice, entonces no vas a prosperar. Pero aquellos que te critican van a estar viendo tus defectos. ¿Me explico? Hermanos, es necesaria la confrontación. Es necesaria la confrontación. Ahora la gente, por ejemplo, los psicólogos dicen, no les digas marihuanos, ¿eh? No, uy, no, ¿cómo crees? Y yo pienso, pues sí son, pero no les digas, porque los dañas. Dile farmacodependiente. Oh, cambia. No le digas ladrón, eso es horrible, ¿no? Ratero, rata, almizclera, bastas. No les digas rateros, porque son más bien cleptómanos. Órale. ¿Sí me explico? El mundo trata de minimizar a veces las cosas, el pecado, pero quiere sobreproteger. Entonces, ¿cuándo se va a dar cuenta aquel que es un ladrón? ¿Cuándo se va a dar cuenta lo que es realmente? Y miren, una de las principales cosas que debemos hacer cuando llegamos a Dios es que necesitamos reconocer que somos pecadores. ¿Cierto o no? Porque si yo no reconozco que soy pecador, necesito de su santidad. ¿Qué es lo que se necesita? Nos han dicho los alcohólicos anónimos para empezar a rehabilitarnos. Que reconozcas tu adicción. Exactamente. Entonces, ¿cómo lo van a reconocer? Si no estás mal. Ahí la llevas. Sí, no es tan malo, pero ahí va. ¿Me explico? La sobreprotección, hermanos, es del diablo. Ay, pero es como a ti no te dolió. A veces decimos así de los hijos, ¿no es cierto? O a veces los padres sobreprotegemos a los hijos porque tenemos una culpa, ¿sí? De que no les di un hogar, o de que no les di lo necesario, o de que no les enseñé. Por eso es que tratamos de pagar por ellos, ¿sí? Entonces, y tratamos de sobreprotegerlos. Dice, ataque desde adentro. Si no hubiera nada en nosotros a la que... Ataque desde adentro. Si no hubiera nada en nosotros a la que la tentación pudiera apelar, entonces sería incapaz de vencernos. Miren, ahí hay algo. Jesús dijo en una ocasión, el diablo no tiene nada en mí. ¿Saben que yo cuando leí esto me clavé en ese pensamiento? El diablo nada tiene en mí. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el diablo viene a tentarnos porque nosotros le hemos permitido meter cosas aquí en nuestra cabeza. Por ejemplo, la pornografía tenemos ahí. Miren, ¿qué es la pornografía? Son imágenes indecentes. ¿Y qué? ¿El diablo te la va a meter directamente a la cabeza? ¿Por dónde te la mete? Por los ojos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque tú te has dado a la pornografía. Y miren, una ocasión tuvimos un estudio aquí sobre la pornografía, y la pornografía no solamente es que queda, ay, mira qué divertido es, mira, mujeres encueradas o hombres desnudos, no. La pornografía ha llevado a muchos, a miles, inclusive al asesinato, a asesinos seriales. Y les voy a decir que no solamente a gente así perversa, creemos que un pornográfico es alguien que anda así babeando y viendo a todo el mundo, ¿no? No es así. Pasamos aquí el video de un hombre, Teodoro Bundy. Teo Bundy nació en un hogar cristiano y él testificaba de padres excelentes cristianos. Pero dice en su testimonio, yo descubrí la pornografía, y dice ligera, desde que estaba empezando a entrar en la adolescencia. Se encontró una revista y dice que lo impactó mucho, en el bote de basura. Pero dice que después él empezó a comprar pornografía y dijo cada vez más violenta. ¿Por qué más violenta? Empezó él, por ahí tenemos un folleto que habla acerca de la pornografía, que escribí precisamente con el testimonio de Teodoro Bundy. Bueno, hermanos, él llegó a tal grado de practicar la pornografía que él murió en la silla eléctrica. ¿Por qué? Porque solamente se le comprobaron 29 casos de señoritas que había violado y las asesinó. Y él murió en la silla eléctrica. No es cosa de juego, mis hermanos.
El pecado, la Biblia dice que el diablo quiere matar, robar y destruir. Entonces, en este sentido, ¿por qué iba a ser tentado Teodoro Bundi? ¿Por el alcohol? ¿Por el dinero? No, ¿por qué? Por lo que él se metió en la cabeza, el diablo lo tentó. Por eso dice la Biblia que nadie es tentado sino por su propia concupiscencia, por lo que tú has permitido que el diablo alimente tu cabeza y tu cuerpo. Los adictos son probados ¿por qué? Con el alcohol, con la droga. ¿Me explico? Un ladrón, ¿cómo es tentado por el diablo? Para que caiga en ¿qué? En el robo. ¿Sí me explico? Entonces miren, Jesús dijo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Yo nunca permití que el diablo metiera cosas a mi cabeza, porque nunca puse atención en las cosas del pecado, sino en las cosas de Dios. ¿Me explico lo que es la rehabilitación, chavos? Mi hermano, ¿me explico lo que es ahora una nueva vida en Cristo? No tanto que dejes las cosas pasadas, pero si tú te llenas de las cosas nuevas, las cosas viejas se van a ir. Dice, ataque desde nuestros puntos fuertes. Ese es otro tipo de ataque. Nada le ofrece una mejor ocasión a la tentación que el exceso de confianza. La Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Esta es una de las cosas que debemos tener cuidados como creyentes. Muchos dicen, no, yo nunca cometí esos pecados tan extravagantes, ¿verdad? Y se confían y tienen relación con Dios de allá cuando se acuerdan o los domingos, ¿no? Y entonces se empiezan a confiar y no están desarrollando habilidades para poder ser fuertes ante los ataques del diablo. Por eso es que el Padre Nuestro nos aconseja que nosotros debemos alimentarnos de la palabra de Dios, y decíamos que Dios quiere una relación, no una religión. Usted puede adquirir la religión de venir cada 8 días o en época de fiesta, pero ¿sabe una cosa? Eso no le va a ayudar a hacer frente a los ataques del diablo. Miren, David, el rey David, fue un hombre de batalla, fue un hombre de guerra. Aunque la Biblia dice que era hermoso en apariencia, era un hombre rudo, buen peleador, por eso llegó a ser rey. Fue prudente cuando él alcanzó el trono. Pero ¿qué creen? Que en una ocasión, la Biblia dice que David se quedó en el palacio y dice cuando los reyes deberían salir a la guerra. Y él, como ya era el rey, pues se dio el lujito de no salir a la guerra con sus soldados y él se quedó en su palacio. Pero dice que andaba ahí en su palacio él y que de repente se asomó él a su ventana y vio una chava que se estaba bañando, casada, Betsabe. Entonces, ¿qué dice? Que la mandó a traer, tuvo relaciones sexuales con ella, es más, quedó embarazada y para que todo quedara así en secreto, mandó matar a su esposo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Mismo David, yo creo que no se acordó de su escrito, porque mismo David le dijo, Señor, no me des poco para no renegar contra ti, pero no me des mucho para separarme de ti. Hermanos, lo que estamos diciendo aquí, a veces la abundancia, la comodidad en la que caemos es nociva, porque entonces creemos que nos podemos dar un permisito de una copita, nos podemos dar permisito de un toquecito. ¿Sí me explico? Los chavos que han caído, hace poco un chavo me lo decía así claramente. Me dice, Gama, dice, yo caí porque ya tenía yo todo lo que yo quería. Entonces, como yo tenía ya todo lo que yo quería, número 1, ya para qué necesitamos a Dios, supuestamente. Y número 2, como tenía yo lo que quería, pues me di el permisito de comenzar a tomar. A él se le olvidó que no es a veces la cantidad con la que caemos, sino con lo primero que nos llevamos a la boca. Se desarrolla otra vez la compulsión y la obsesión. Y llegamos a ser, como dice la Biblia, peor, 7 veces peor que lo que éramos primero. ¿Le seguimos, hermanos? ¿O ya están durmiendo? ¿Sí? Sale.
Por eso nunca digas, de esa agua no beberé. Muchos cristianos dicen, no, pero yo no tengo, nunca tuve problemas de alcohol. Entre los mismos adictos a veces es curioso ver, no, pero yo nunca inhalé, ¿no? Ya, no, yo pura marihuana, yo coca no, ¿no? Y hasta hacen distinción entre ellos, ¿no? Y no hablamos acerca, por ejemplo, de los adúlteros. Miren, conocemos muchos casos, hermanos, en que por azares del destino, ahora se llama Facebook, un hombre casado se encontró con una que fue su novia. ¿Y qué creen? Resurgió ese amor del primer amor, se ven y caen en adulterio. O sea, nos damos cuenta que es un proceso, hermanos. Es un proceso, pero que tenemos el poder de apagar Facebook o de limitarlo. ¿Me explico? O de esas relaciones casuales. Adelante. ¿Qué debemos hacer? Defensa contra la tentación. La propia dignidad, respeto, dignidad quiere decir respeto a uno mismo. Uno pudiera dar la espalda a muchas cosas, pero no a sí mismo. ¿Ok? Aquí la cuestión de dignidad. A mí me han dicho de repente, oye, ¿no se te antoja lo que consumías antes? ¿Y saben cuál es la respuesta? Que sí. Que sí. Sí soy pastor, les advierto. Pero hay muchas cosas que se nos antojan, ¿cierto o no? Pero espéreme, ¿por qué lo voy a hacer? Sería tanto como no valorar la nueva vida que Dios me ha dado. Sería tanto como no valorar mi cuerpo, que es el templo de Dios. Sería tanto como volver a crucificar a mi Señor Jesús. Y sería tanto como olvidar nuestra identidad, que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. No me lo van a creer, pero yo en una ocasión reprendí a una señorita que me andaba aventando los perros. Yo le dije, perdóname. Le dije, sí soy hombre y bien hombre. Pregúntale a mi esposa. Le dije, perdón, hasta maricón me dijo. Le dije, no soy maricón. Le dije, soy una persona que aprecia lo que Dios ha hecho en su vida. Y perdóname, no por una aventura voy a perder la eternidad. ¿Me explico? Es dignidad, es respeto a uno mismo, respeto a lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso la fornicación, el adulterio, principalmente es falta de respeto a uno mismo. Es contaminación a tu propio cuerpo. Ustedes querían que predicara, ni modo. Los que amamos y nos aman. También puede haber una tentación por ahí. Salvar del dolor a los que amamos. Ejemplo, los chavos de reto que tienen hijos. Se dice que aquí en Reto utilizamos de repente terapia de garrote, ¿no? Pero en una ocasión, quiero decirles, ya hemos tenido aquí el papá, hemos tenido en rehabilitación al hijo y hemos tenido en rehabilitación al nieto. Y a veces los que son casados que vienen a Reto y, no, pues ya me voy, es que no me gusta, es que el encierro me cae mal, es que Checo, es que Martín, es que tú me hicieron daño. O sea, se empiezan a poner chípiles. ¿Y qué creen? Que manipulan a su familia y su familia, sabiendo lo que son, su familia les cree que aquí en Reto están sufriendo los pobrecitos. Eso es en otras generaciones, chavos. Ahorita aquí no hay nada de esto, ¿no? Pero algunos que son casados y tienen hijos, les dije, ok, les he dicho, vas a firmar tu hoja de retiro, de reto, y ahí por favor, ahora Esli, le dices a Esli que le aparte un lugar a tu hijo. Hay algunos que se me ponen al brinco, oye, ¿qué onda? Pues ¿cómo me estás maldiciendo? No te estoy maldiciendo, pero tu hijo va a aprender de ti. ¿Cierto o no? ¿Y cómo va a aprender la vida? Pues que eres un marihuano o adicto, lo que sea, y va a aprender que las cosas se dejan a medias. Terapia de garrote. Pero es cierto o no. La verdad no peca, pero miren, ¿no es cierto que hemos visto en familias generación tras generación que se divorcian?
¿No hemos visto de generación en generación que adulteran? ¿No hemos visto de generación en generación que roban, que mienten, el chisme? ¿Por qué creen? Porque nosotros heredamos eso a nuestros hijos. Entonces, miren lo que dice aquí, los que amamos. Hermanos, ¿qué hay que hacer? Romper estos patrones de pecado que tenemos. ¿Para qué? Para no contaminar a los de la siguiente generación. Debemos salvar a nuestras siguientes generaciones. ¿Cómo? No predicándole solamente a Cristo, sino viviendo la vida cristiana. Otra de las cosas que es nuestra protección es la presencia de Jesucristo. El recuerdo constante de la presencia de Jesucristo en todo lo que hacemos. ¿Sí? A veces creemos que, pues no se va a dar cuenta que le estoy mintiendo, o no se va a dar cuenta que le robé. Pero hay alguien que nos está viendo continuamente. Y ese es el temor que debemos tener. Que hay un Dios que todo lo ve. ¿Okay? ¿Ya pueden despertar, codazo santo, el que está dormido? ¿Ya? Hermanos, gracias por no dar lata y no quitarse los zapatos mientras dormía. La aplicación, unas preguntas, pero de veras, contéstenlas. Por más que les duela, contéstenlas. Nos va a hacer bien. Primero, ¿encomiendas a Dios diariamente tus necesidades? Si no, no seas desperdiciado. A veces pensamos, no, yo para qué le pido a Dios, yo mejor chambeo. No seas arrogante ni seas orgulloso. Pídele a Dios y vas a ver cómo el Señor va a multiplicar inclusive tu esfuerzo. 2, ¿vives afanado por el pan para muchos días o por el pan nuestro de cada día? Fíjense, muchos viven afanados por lo que no tienen, más que agradecidos por lo que sí tienen. ¿Me explico? Lo que no tienes, no lo tienes todavía. ¿Por qué te afanas? Disfruta lo que tienes y trabaja, afánate por de un futuro. Y confía en el Señor que Él siempre va a suplir para tus necesidades. Otro, estos son los que no tienen. Ahí en la aplicación en sus apuntes. Está bien, si quieren luego lo pasamos con más tiempo. No me regañes. Por eso soy tan santo, hermanos. Ya. Si no, luego se los pasamos. Estás dormido, manito, y luego quieres escribir todo. La otra. ¿Perdonas a los que te han ofendido a la manera de Dios? ¿Cuál es la manera que Dios nos ha perdonado? Número 1, gratis. Por gracia, favor que no merecemos. Número 2, dice, ha perdonado todos nuestros pecados ampliamente. ¿Sí? Luego la otra, cuando Dios nos ha perdonado, Él procura una relación con nosotros, ¿cierto o no? Muchos dicen, yo ya lo perdoné, ya que se conforme con eso. Imagínate Dios diciéndote a ti eso, ¿no? Y la otra es sin rencores. ¿Qué quiere decir? Que no puedes reclamar en una forma futura lo que ya perdonaste. Y así es como Dios quiere que nosotros perdonemos. La otra, ¿pides a Dios que te libere cada día de la tentación? En la misma proporción que le pides el pan de cada día. Fíjense, Dios más que estar interesado por nuestro cuerpo, sí, te quiere dar el pan y la alimentación diaria. Pero Dios quiere que tú seas principalmente victorioso sobre el pecado. Y por favor, hemos escuchado oraciones y peticiones a Dios nefastas. Una ocasión escuchamos a un pastor en Acapulco que de plano le dijo a la congregación, hermanos, ya el Señor me ha dicho que deje a mi esposo y me case con la hermanita fulana de tal. O sea, Señor, no me libres del mal, acércame a ella, ¿no? Puede, y hay mucha gente que lo hace así, pero la Biblia dice que debemos pedirle al Señor que nos haga libres del maligno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, mis hermanos, es muerte. Pero la dádiva de Dios, lo que Dios te da, es vida y vida en abundancia. Nos ponemos de pie.
tu amor. ¿Cuántos aprendieron a orar? Durante estas semanas hemos estado hablando acerca de cómo orar, por qué orar, qué significa, ¿verdad? Y cómo aplicar la guía del Padre Nuestro en nuestras oraciones. Yo creo que este es un punto muy importante en el que nosotros podemos apoyarnos para que nuestra oración sea más efectiva y mejor dirigida al Señor. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a decirle al Señor que su Espíritu Santo nos recuerde cada día cómo orar y que podamos tener esa disposición del alma, esa actitud de buscar, de tener una intimidad con Dios, una relación estrecha con Dios cada día. Amén. Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia. Sabemos que tu palabra, Señor, es la herramienta que tú nos has dejado, el testamento que tú nos has dejado, Señor, para que nosotros podamos relacionarnos contigo. Te damos infinitas gracias, Señor, por estas enseñanzas que para muchos, Señor, definitivamente son nuevas y hemos aprendido, Señor eterno, a podernos relacionar contigo más íntimamente a través de la oración. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos inste, nos motive, nos aliente y nos ayude, Señor, a pasar tiempos, Señor, deleitosos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a orar constantemente, Señor. Ayúdanos a buscar tu rostro en la intimidad. Ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a escuchar la contestación de nuestras oraciones. Señor, tú sabes que algunos que son todavía niños en la fe necesitarían aún escuchar tu voz audiblemente. Yo te ruego, Señor, háblanos, ayúdanos a saber que eres real, ayúdanos, Señor, a sentirte, ayúdanos que cada tiempo de oración, Señor, sea delicioso para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor, que podamos tomar esta guía en una manera práctica, Señor, para que nosotros tengamos conciencia de todas las cosas que debemos tomar en cuenta, Señor, para relacionarnos contigo. Ayúdanos, oh Dios, a practicarlas y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que recibas toda la honra, toda la gloria y todo el honor, Señor. Y que se establezca tu reino, Señor, en nuestras vidas y en esta congregación, Señor, así como tienes establecido tu reino en un orden en el cielo, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te damos gracias por tu amor. Amén.